invitar a la doctora Palma, a la doctora Toro y también al doctor Torres a acá acercarse adelante para que comencemos con el bloque de preguntas. Recuerden que nuevamente vamos a abrir la palabra acá a los asistentes para interactuar con los expositores y también vamos a ir leyendo las preguntas de quienes dejen sus preguntas en el chat de la transmisión. No sé si hay alguien acá de las personas que están presentes, el doctor Mendoza, y quiere hacer la primera pregunta. Ahí sí, ahí funciona. Ahí sí, perdón. Bueno, gracias a los tres por asistir a esta invitación a conversar con perspectiva de futuro, diría yo, primero que nada. Debo hacer una declaración de conflicto de interés porque soy patólogo y trabajo en el área de la doctora Palma, así que quiero hacer dos preguntas, una a la doctora Palma y otra a la doctora Toro. Con el advenimiento de estos que se vienen en varios años, no es de un día para otro, de incorporar a la atención pediátrica hasta los 18 años, vemos ahí una oportunidad de, como ustedes decían en uno de los diapos, de fortalecer la red oncológica infantil en aquellos lugares donde no es costo efectivo. Tenemos varios ejemplos en lugares, Punta Arenas específicamente, donde se luchó por parte de la comunidad de tener oncólogos, pero por el N no daba. Esto es una oportunidad como para fortalecerlo eso. Y la segunda al tiro para la doctora Toro, en la diapo que usted presentaba sobre el por qué los actores lo hacían, no sé si mal era la palabra, pero no lo hacían bien. En el tercer punto usted hablaba era porque perdían algo, ¿cierto? Y nosotros como colegio médico venimos presenciando hace tiempo un conflicto entre dos escuelas. Yo soy patólogo, no tengo nada que ver con la salud mental, pero el conflicto lo veo entre los comunitarios y los hospitalarios. También mostró una diapositiva que era poco efectivo poner plata en la parte hospitalaria. Yo estoy de acuerdo con eso. En lo que no estoy de acuerdo y que no vemos cómo salir de ahí es que mientras los comunitarios, que creo que para allá es donde se tiene que avanzar, en Chile, hoy, alguien puso ahí la vida real, creo que fue el doctor Torres. La salud mental en lo comunitario no está dando abasto, no están llenando las urgencias de los hospitales, tanto pediátricos como adultos. Se necesitan los hospitales para esa transición tal vez, pero seguimos viendo el punto 3 que usted menciona. ¿Cómo salir de ese choque de escuelas entre comunitario y hospitalario para avanzar hacia lo comunitario, por cierto? Sabemos que el otro no va. Creo que ahí falta algo, desde nosotros mirando desde el lado, vemos siempre el mismo choque. Eso las preguntas para la. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una oportunidad, sin duda, que mirar el tener que distribuir nuestra población ahora con este segmento que no es un N tan pequeño, son alrededor de 300 pacientes que van a tener que ser distribuidos a lo largo de toda la red, nos da la oportunidad de mirar la red de forma distinta, en una red que ya no va a ser solamente centro integral parcial y de apoyo PINDA como era antes, sino que también incluya la alta complejidad en un grado 4. Y esa muy alta complejidad asociada, por ejemplo, trasplante de médula, tratamiento de sarcoma, tratamiento de leucemias mieloides, linfoblásticas de alta complejidad, eso en un centro grado 4 o de mayor complejidad a lo largo de la red, y fortalecer el que con este grupo etario que va a insumar a los pacientes infantos adolescentes, el poder aperturar centros a lo largo de todo Chile. Efectivamente, si nos vamos a estos gráficos que hacen ahora los jóvenes, Chile es lo mismo que poner a Chile de extremo este a oeste de Estados Unidos, ocupa la misma longitud. Y es una locura, no lo hemos nunca dimensionado, o atraviesa toda Europa. Y la verdad que un paciente de Antofagasta tenga que venir a Santiago y una familia desarticularse de forma completa para poder hacer un tratamiento oncológico que a veces son 1 o 2 años y si un trasplante 2 años más, francamente es algo que ahora se está remirando y yo creo que esto es una oportunidad. El hecho de tener que fortalecer los equipos, pero esto es un trabajo que no es de muy corto plazo ni mediano plazo, es algo que es de mediano a largo plazo, el poder mirar la red distinta y efectivamente hacer un cambio en la estructura. Yo creo que eso viene de la mano de los planes, justamente. Y es un muy buen comentario respecto a lo que yo mostré. Es algo que viene implícito.
y también la centralización, por ejemplo, de laboratorios, patología, citometría de flujo y algunos tipos de imágenes también, pero centralizar de forma oportuna, que también tengan oportunidad desde las zonas norte, centro y sur del país y no tener que efectivamente hacer todo en la zona centro, que eso también va a ser importante. No sé si respondí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque en alguna parte la esperaba. No quería ponerlo, pero en alguna parte lo esperaba porque creo que es un punto muy, muy relevante. Primero, yo lamento que en la realidad de Chile los médicos perciban que la atención es entre más hospital o menos hospital, porque nunca es lo que ha planteado las recomendaciones internacionales ni lo que se le ha denominado en Chile el modelo comunitario. En el mundo se le reconoce como las reformas por la desinstitucionalización. Y en este modelo de atención, si ustedes se fijan, cuando yo mostré el modelo que lo llamo el pulpito, porque no es la pirámide de los servicios, del modelo equilibrado de servicios, sino que es como un pulpito, el hospital general está ahí tan relevante como la atención primaria. En Chile tenemos brechas de camas de hospitalización psiquiátrica para niños y para adultos, eso se persiste. Cuando estábamos iniciando con la recuperación de la democracia en los años 90, nos encontrábamos con que no existía la posibilidad de servicios de hospitalización psiquiátrica en hospitales generales. Cuando íbamos a ver las normas para la construcción, los PMA, ¿no? los programas médico-arquitectónicos, no aparecía la hospitalización psiquiátrica como parte del hospital general. Eso fue un tremendo esfuerzo que hizo Chile, lo superó y hoy día nadie concibe un centro de atención primaria donde no se ofrezcan servicios para la atención en salud mental, ni un hospital general base que no tenga un servicio de hospitalización psiquiátrica. Eso fue un tremendo avance y tenemos que seguir en esa dirección. El consenso internacional y la evidencia lo que muestra es la ineficiencia en los hospitales monovalentes en el caso de la psiquiatría. Probablemente en otras especialidades médicas eso no ocurra. Estoy pensando, Chile se beneficia de tener un Instituto Nacional de Neurocirugía, por ejemplo. En este caso no se justifica. Las personas, yo siempre digo, el paciente en este ámbito es un paciente vertical más que horizontal, ¿no? Porque es una persona que necesita funcionar. Y lo que necesitamos entonces es que esté incorporada esta área de la medicina en el sistema de salud general. No marginar, porque si no nos encontramos con evidencias como las personas con esquizofrenia mueren 20 años antes que la población general. Y cuando tú vas a mirar, ¿pero por qué ocurre eso? La esquizofrenia en sí misma no mata. Es porque los cuidados, los riesgos cardiovasculares, metabólicos, asociados a la enfermedad, estoy hablando de las personas que tienen acceso a los sistemas, es porque no acceden, porque son marginados. Nosotros hicimos un estudio hace muchos años de población de mujeres que llevaban en promedio 8 años internadas, 8 años hospitalizadas. O sea, estamos diciendo que le negamos la vida a esa persona. Como decía la doctora Kestel en el informe mundial, no le neguemos a las personas su derecho a prosperar. Y íbamos a revisar, y esas mujeres no habían tenido nunca un examen de Papa Nicolau, nunca una mamografía, es decir, ¿por qué las personas, por solo el hecho de tener un diagnóstico de un trastorno mental, se les niega el derecho a cuidar todo el resto de su salud, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos solamente disminución de síntomas positivos, ¿ya? Es decir, la persona que está con psicosis ya no tiene alucinaciones, no tiene delirio, está más o menos estabilizada, no hay diferencia donde tú lo trates, porque probablemente el médico especialista está re bueno en cualquier lugar, si tiene los adecuados arsenal farmacológico, va a ser bueno en cualquier lugar, pero si nosotros estamos pensando en una definición de salud mental como la que yo les he mostrado, ¿no? Que la persona sea capaz de recuperar su vida, relacionarse con los otros, contribuir a su comunidad, enfrentar las adversidades de la vida, el estar recluido en un hospital psiquiátrico monovalente no resuelve esa parte, ¿ya? Entonces, lo que se habla de ineficiencia es respecto a los hospitales psiquiátricos monovalentes. La hospitalización es necesaria, bienvenida, en los hospitales generales. Así que para que no es falsa esta pugna entre los hospitalistas y los comunitaristas. No la entiendo yo, porque no es lo que se promueve, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de los problemas de estigma, de conocimiento y prejuicio que hay sobre la salud mental y que es necesario hacer conversar a los distintos mundos, ¿no?
Y dicho eso, solo quiero comentarles una anécdota. Tuvimos la visita en Chile del doctor Dainus Puras, él fue relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Salud hace algunos años, por varios años, pero coincidentemente, cosas de la vida, es psiquiatra infantil. Y dado que venía a Chile por otras razones, nosotros lo invitamos porque queríamos dialogar con él, no como relator especial de Naciones Unidas, sino que un poquito de eso, pero también por su experiencia, porque él aboga por los derechos humanos de las personas. Y le contábamos de nuestros datos sobre nuestras brechas, fundamentalmente en camas pediátricas, ¿no? A propósito de la alta demanda en las urgencias de casos muy dramáticos, ¿cierto?, de intentos de suicidio, de nuestros niños y jóvenes cada vez más pequeños, que eso es un problema que tenemos en Chile. Bueno, y le contábamos, evidentemente nos dio recomendaciones, que hay que mejorar, etcétera. Pero de todas maneras dijo, mira, de todas maneras yo les quiero contar una anécdota, que fue una experiencia de su vida. Entonces, yo era de Lituania, me hice cargo del hospital, se estaban cerrando un hospital psiquiátrico infantil, y eso significó trasladar 100 camas al hospital pediátrico general. Pero su gran triunfo fue que, estuvo muchos años, como 20 años, su gran triunfo fue que cuando él entregó el cargo, entregó un hospital pediátrico con 10 camas para psiquiatría infantil. Nosotros encontramos que eso era un pecado, pero ¿cómo? Redujo tanto. Y usted dice que el triunfo fue reducir las camas psiquiátricas en niños. Sí, porque mi gran esfuerzo fue trabajar con la atención primaria. Porque cuando yo miro la trayectoria de esos casos dramáticos que a veces nos muestran en los medios y que sirven de argumento para defender modelos más asilares, tú ves la trayectoria de esas personas y estuvieron en el sistema de salud de nuestro país desde chiquitito, porque afortunadamente tenemos un buen control del embarazo. Entonces estuvieron, pero la trayectoria fue de un abandono recurrente, es decir, no hay ninguna razón, salvo no haber hecho lo correcto, para que una persona llegue a ese nivel dramático, ¿no? Si llegamos a tiempo, no debiéramos someternos a ese tipo de situaciones que nos duelen a todos. Los profesionales también les duele mucho. ¿Alguna otra pregunta acá a la urgencia? La doctora Viveros. El micrófono. Bueno, yo también declaro mi conflicto de interés con la pediatría, pero quiero ir un poco más allá de eso. Hoy aparece un titular que somos un país que tenía altas tasas de vacunación y que hoy día llegamos con suerte a un 17% de la vacunación de población de riesgo. Vemos con preocupación como los profesionales de la salud, nosotros mismos tenemos tasas de vacunaciones subóptimas en cuanto a influenza, lo que no solamente es un problema a título como personal de la salud de los funcionarios, sino que también demuestra su impacto como población de riesgo que también transmite y perpetúa esta situación dentro de los centros de salud. Y ahora también tenemos esta nueva posibilidad que es Nirsevimab, que si bien no es una vacuna, a uno le da también este miedo que se pueda enfrentar a estas mismas barreras de acceso y de romper un poco con el muro también de los centros hospitalarios, como otras medidas, además de la comunicación de riesgo, además de la promoción de la vacunación, podemos contribuir a que se sobrepasen estas barreras, como vacunación extramuros, extender los horarios. Y vemos que hay otros países que normalmente vemos con mucha admiración, como los del hemisferio norte, pero que tampoco tienen una situación tanto más alentadora. Hace poco hicimos acá también el seminario de campaña de invierno, tuvimos exponentes de España que nos comentaban una situación muy similar a la nuestra, también vacunaciones de funcionarios en torno a un 50, 45%, dificultad para el acceso a la vacunación en embarazadas. ¿Qué medidas? Yo sé que tal vez una pregunta es también compleja, difícil de poder resolver porque es un fenómeno mundial, pero ¿qué medidas creen ustedes que son las más potentes para poder superar estas barreras y este desafío en cuanto a campaña de invierno? Solo una última cosita. Me gustó mucho también el lenguaje, como lo decía este exponente de España, de decir, tenemos la posibilidad de vacunarlos a todos, como un poco entregándole también la responsabilidad a la gente. Es decir, aquí hoy tenemos vacunas gratis, hemos logrado acceder a poder tener la cantidad de vacunas suficiente para toda la población de riesgo, sin embargo es la población la que también no está como respondiendo a ese llamado.
Sí, muchas gracias por el comentario. La verdad que ese es como el gran desafío, porque además cuando hablamos de coberturas, de tener coberturas óptimas, sobre todo en inmunización, significa que están disponibles los productos. Entonces, pero tiene que llegar al brazo, al pie, al muslo o a la boca, digamos, según la vía de administración, de nuestros pacientes. Y son todas las anteriores. Después de la pandemia ha habido una situación global de baja cobertura. Estados Unidos, por ejemplo, este año que implementó vacunación materna para virus respiratorio sincicial y también implementó Nirsevimab, tuvo coberturas para la vacunación materna del orden del 16-17%. Y para Nirsevimab hubo un problema ahí en ese momento en el hemisferio norte de cantidad de dosis, suministro, etcétera, probablemente cercana al 40 o 50, o sea, un país desarrollado, ¿no es cierto?, con problemas en nuestra región. Nos ha tocado varias reuniones para hacer el análisis y claramente estos tienen que ser propuestas multifactoriales. Las redes sociales juegan un rol que antes no jugaban, tanto en favorecer la vacunación, como también mucho mensaje falso y poco científico en desvirtuarla, y eso hace un tremendo daño. O sea, todos los movimientos antivacunas son realmente de una irresponsabilidad porque están jugando con morbilidad y con mortalidad, sobre todo en niños. Por ejemplo, en sarampión, previo a la pandemia, cuando aumentaron los casos de sarampión en Europa y hubo casos de niños muertos por sarampión, prácticamente eran todos niños cuyos padres habían decidido no inmunizar o no vacunar a sus hijos, y bueno, y con ese costo, digamos, de la muerte de un niño que era totalmente prevenible. Y en eso entonces tenemos que ponernos más creativos y tenemos que trabajar más en conjunto, y esto se conversa siempre, cómo poder mejorar cobertura, comunicación de riesgo importante, la voz de la sociedad científica es muy importante, lo que llega al colegio médico es muy importante, la prensa, etcétera, pero también nos hemos dado cuenta de que lo que pase con los protagonistas es claramente importante. Por ejemplo, nosotros nunca hemos hecho estrategia de educación en vacunas para los niños, siendo que los niños, cuando los educamos, son los principales agentes de llevar al papá, a la mamá, o convencer. Claro, un lactante no habla, pero puede tener un hermano más grande que le diga: oye, papá, vacuna, mamá, vamos a vacunar a mi hermanito más chico. Ellos usaban mucho mejor la mascarilla durante la pandemia, los niños usaron mucho mejor la mascarilla que los adultos. En los colegios les enseñaban, y no sé si algunos tuvieron hijos durante la pandemia, y llegaban con la mascarilla, lo usaban todo el día y eran se suscribían muy bien a las campañas. También tenemos que ocupar nuevas estrategias, por ejemplo, en mostrar los datos. Nos cuesta mucho de repente abrir los datos, mostrarlos, y eso sirve para convencer. El hecho de que si no te vacunas, ¿cuál va a ser tu consecuencia? O al revés, es que si lo haces, ¿cómo te vas a proteger? ¿Qué es lo que va a pasar este invierno cuando tengamos madres o padres que no quieran o no quisieron administrarle el Nirsevimab a su hijo? Van a tener una guaguita de 1 mes en la UTI hospitalizado. Y eso, ojalá que no ocurra, digamos, pero sin duda que va a ocurrir que algunos papás, por desconocimiento, susto, miedo o por alguna creencia X, no lo van a hacer, y eso va a ser tremendamente importante reflexionarlo, mostrarlo y ocupar también, como les digo, herramientas que son más innovadoras. La inteligencia artificial está jugando un rol también en generar nuevas estrategias de llegada, pero yo creo que, como les digo, siempre el foco tiene que estar puesto en nuestros personajes finales, son los niños y sus familias. Y ellos tienen que ser los motores de exigir la vacunación. En Chile todavía tenemos una cultura importante porque hemos tenido una buena historia de coberturas de inmunización, pero no nos podemos relajar y sabemos que es un continuo y muy multifactorial. Es un tema súper complejo porque además estamos frente a una situación probablemente, sobre todo con las redes sociales, que no nos permite manejar. Bueno, eso no nos pasa solo en vacunas, les pasa a los políticos, les pasa en todo tipo de ámbitos. Es muy difícil, probablemente al colegio médico también, en cómo manejar la información real o falsa que circula en las redes sociales, pero hay que ocuparla a favor. Y en eso, por lo menos desde nuestro rol, me imagino que desde el colegio médico y de muchas de las sociedades científicas a las cuales pertenecemos, estamos haciéndolo. Pero a veces tenemos que ir un pasito más allá y ser más innovadores de lo que estamos haciendo hasta este momento. Doctor, yo creo que quizás en el BRS no es vacunación. Quizás yo creo que por ahí puede ser una mirada distinta, ¿no? Porque no es una vacuna, es una vacuna, inmunización. Es una monoclonal. Pero Lo digo por una experiencia personal. Me tocó, mi nieto nació hace 1 mes y estábamos en España y tuvimos la duda porque era algo súper nuevo, estaba recién partiendo. Y dijimos, no, bueno, sí, obvio, se mira la evidencia, lógico, hay que hacerlo,
pero te surge La duda, sí. la duda y la interrogante frente a algo tan nuevo. Quizá al mirarlo como un monoclonal y no como una vacuna. Sí, una es forma de parte, verlo. pero a veces puede haber también susto porque es algo más distinto y eso puede generar más resquemor. Se administra igual, se va al mismo lugar donde se recibe la vacuna. En esos términos es similar. Lo que pasa es que es extremadamente mucho más, aún más seguro, porque Claro. las reacciones adversas Por son eso- prácticamente por eso digo, de y repente- casi inexistentes, salvo algunas reacciones locales muy mínimas, y es parte del análisis que hay que hacer. Pero nos falta, y ustedes ven, no sé cuánto han escuchado en el diario, en la prensa, de Nirsevimab. Hay cosas en las redes sociales, pero no hay una campaña fuerte de esa comunicación. Los padres están yendo porque saben que es muy peligroso, pero ahí es donde tenemos que trabajar juntos para potenciarlo más. Tengo una pregunta. ¿Qué meta es la que tenemos, Juan Pablo Torres? Porque así nos ponemos todos como en marcha. ¿Qué meta debiéramos alcanzar? ¿En cuánto tiempo? Sí, Danos como el número mágico. porque muy nos ponemos concreto. como locos. Hay dos cortes principalmente. Sí. Las que nacen, los niños que nazcan entre abril y septiembre, que se van a ir inmunizados de sus maternidades, sean prematuros o de término. Ya. Y eso sabemos que la cobertura va a estar cercana, va a ser sobre el 95% y ojalá cercana al 98-99%. Ya. Esa es la meta. Y la que es más desafiante es hacer este catch-up, de captar a todos los menores de 6 meses, todos los que nacieron desde el 1 de octubre en adelante. Ajá. Si tienen 8 meses en mayo se pueden inmunizar igual. O sea, todo niño que nació desde el 1 de octubre del 2023 en adelante tiene que ir a su CESFAM o a su vacunatorio. La cifra que se propuso el Ministerio es de un 80%. Ya. Lo ideal sería que llegáramos a cifras cercanas, un poco a lo que veíamos, no vamos a llegar al 100, pero al 85, 90%. Perfecto. Si nosotros vemos cuáles son nuestras coberturas los 2, 4 y 6 meses para las otras vacunas, estamos más o menos en el orden del 96, 98%. Ya. Entonces deberíamos apuntar a eso mismo, pero tenemos que ir a buscar algunos que no les toca vacunarse y esos son los difíciles. Y traerlos. Y es lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo? Ojalá ahora en abril, antes de que empiece a circular el BRS, que es la situación que estamos viendo ahora, máximo, ojalá, esto vamos a tener una ventana corta, abril y probablemente la primera, segunda semana de mayo, si es que. Entonces, de aquí a las próximas 3 o 4 semanas tenemos que tener inmunizados en esa corte de menores de 6 meses, ojalá al 85% o más de los niños. Ya. Y yo tengo otra pregunta. Vino hace 2 semanas un profesor, el profesor Paul Bern, español, no sé si pronuncio bien su nombre, y vino invitado por la Escuela de Salud Pública y habló harto de los principios de una reforma y habló también de los sistemas de aseguramiento. Y hay seguros que en el fondo son más bien obligatorios, y que te cubren en la medida que uno dirige sanitariamente esa cobertura. ¿Por qué hablo de esto? Porque creo que si hablamos un poco de una reforma tenemos que hablar de algunos principios, ¿cierto? Y está el principio de la libertad, yo quiero vacunarme o no, quiero atender a este psicólogo cubierto por el GES o no, quiero que mi doctor me haga un escáner de cuerpo completo, doctora Palma, que es lo que nos pasa a nosotros los internistas, porque quiero que usted me dé la seguridad que no tengo cáncer. Y uno sabe que eso irradia, es caro, no es costo efectivo y no está indicado. Entonces, la libertad versus la solidaridad. Y les quiero preguntar, en un escenario en que uno pudiera tener una cotización a lo mejor sobre un seguro mínimo, pero en el que uno pueda dirigir sanitariamente, que por ejemplo no está cubierto el escáner de cuerpo entero, pero sí está cubierta la mamografía, sí una rectosigmoidoscopía en personas mayores de 50 años, sí la detección del helicobacter, en que esa cotización me cubre o me da un premio o un descuento si yo llevo a mi hijo a vacunarse. Un poco, ¿cómo lo ven ustedes? Ver un espacio, porque yo creo que esas preguntas hoy día podrían ser fundamentales y podrían hacer que nuestra práctica efectivamente fuera como con más mirada sanitaria, aunque atropellara un poco o favoreciera o dirigiera un poco las decisiones de las personas. ¿Cómo lo ven? No sé si... Bueno, o quizás para seguir con la línea de las vacunas, digamos. En vacunas es un poco distinto, porque las vacunas no son como políticas de salud, no tienden a ser si yo quiero me vacuno y si quiero no me vacuno. O sea, de hecho, nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, las vacunas son obligatorias. La del COVID no lo fue, porque eran vacunas que fueron ocupadas de una manera bien rápida, no precipitada, porque de hecho la seguridad demostró y superó la seguridad que habían demostrado los estudios que rápidamente se habían hecho durante COVID. Pero aquí hay un principio de que la vacunación, sobre todo en los niños, es un derecho, no es una libertad.
es un derecho que tienen los niños y ese es el impacto que tienen. Y como siempre se dice, después del agua potable somos por lejos la medida y estrategia de salud pública que más vidas salva en el mundo y en el planeta. Entonces, y de hecho el rédito, digamos, por cada dólar que se invierte en vacunas, hay estudios que muestran que uno tiene una devuelta, digamos, de aproximadamente 30. Por $1 vuelven 30 al sistema de salud. Entonces son claramente, además, en general, costo ahorrativa y tiene que estar puesto en ese valor, en el valor de la equidad, en el valor de que no que yo individualmente decido si vacuno o no vacuno a mi hijo porque me gusta o no me gusta, porque me dijeron o no me dijeron tal cosa en la vacuna. Hay que ponerlo en la perspectiva global del beneficio en general. Entonces yo creo que ahí entramos en un tema que además estamos haciéndolo para niños que son lactantes, que no tienen la posibilidad de decidir ellos, sino que van a decidir los padres. Entonces, yo ahí cautelaría la estrategia a enfocarla como un beneficio, como un derecho, como una medida de equidad, sector público, privado, para todos igual, y es como funciona y ha funcionado nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones, yo diría que de una bastante muy buena manera. Entonces, hay que seguir por esa línea y tenemos que invertir en educación para que eso siga así. No lo pondría en el ámbito de la libertad, porque los países que lo hacen o que han caído en eso, es totalmente predecible lo que va a pasar. Empiezan los brotes, empiezan los casos de meningococo, sarampión, etcétera, teniendo medidas de prevención que son muy importantes para nuestros niños y niñas. Sí, estoy de acuerdo, Juan Pablo, pero el problema que tenemos es que efectivamente hoy día el tema de la libertad hace que nos enfrentemos a situaciones en las cuales las familias decían que no van a vacunar, por ejemplo, a un paciente post-trasplantado. Estamos con una situación ahora a nivel MinSal de un paciente que hay que trasplantar, pero la familia dice, yo acepto todo, el trasplante, lo que venga, pero no lo voy a vacunar. Entonces nosotros estamos en la postura que si no acepta la vacunación, no podemos trasplantarlo, porque sabemos perfectamente que va a pasar todo lo que tú estás diciendo. Entonces yo creo que es muy importante trabajar ese equilibrio que se ha logrado en Chile, porque tenemos altas tasas de vacunación, con muy buena implementación de la estrategia a nivel nacional, con toda la equidad y todo lo que tú has mencionado, y que eso no se pierda en el equilibrio, es difícil, pero es un desafío, sobre todo ahora, porque en el hemisferio norte tal cual hay muchas tendencias también a ser disruptivos en este aspecto, justamente tomando en consideración lo que la doctora menciona. Entonces yo pienso que hay que ser cuidadoso en el contexto de reforma, sobre todo cuando se habla de la libertad, que eso es lo que genera, probablemente pudiera generar un cierto grado de desequilibrio. Ya lo estamos viendo nosotros en algunos casos clínicos de alta complejidad. Así que es algo que hay que considerar. Yo creo que es súper bueno haberlo mencionado y trabajar en ese camino para que no pase o para tratar de buscar. Yo creo que mostrar los resultados de lo que están haciendo ahora con BRS, mostrar lo bien que ha ido en Chile todo el esquema de vacunación y lo pioneros que somos en la región en las buenas estrategias, creo yo. Sí, creo que hay que mostrar lo positivo. En el caso de la salud mental, a mi juicio hay una discusión previa que está pendiente en Chile y que yo sé que hay movimiento en este momento para discutirlo, que es cuál es el plan de beneficio que está dispuesto a hacer Chile para las personas con trastornos mentales. Porque no está discutido eso, cuál es el plan de beneficio, ¿no? Y al discutir ese plan de beneficio, porque claro, la libertad tiene ciertas derivadas, ¿no? La libertad se puede ejercer cuando yo conozco claramente cuál es la posibilidad que yo tengo, ¿no? Y estoy informado respecto de lo que eventualmente, porque si ese plan de beneficios dice que yo tengo acceso a una actividad médica y un medicamento, es muy distinto a que ese plan de beneficios me diga que yo tengo posibilidad de una recuperación integral, ¿no? Entonces la libertad se puede ejercer genuinamente cuando uno está realmente informado sobre qué está decidiendo. Y la segunda derivada es que todavía en Chile tenemos una discusión respecto de la capacidad jurídica de las personas con trastorno mental, ¿no? La legislación moderna señala que la legislación debe reconocer la capacidad jurídica de las personas con trastorno mental y eso es algo que nuestra legislación todavía no reconoce. Sé que es parte de la discusión profunda de la propuesta de ley integral que está preparando el gobierno. Eso sería un tremendo avance, ¿no? Y ahí estaríamos hablando realmente. Nos podríamos recién situar en la discusión de más libertad o más norma, ¿no? Más norma sanitaria. Ahora, claro, yo soy formada como salubrista y creo que también la libertad implica tener una reflexión en la sociedad de quién paga los costos de esa libertad, ¿no? Porque yo creo que tenemos que tener una lógica, promuevo más las lógicas solidarias y de cómo nos desarrollamos como sociedad,
sobre todo en los temas de salud. Muchas gracias. En virtud del tiempo me gustaría tomar una pregunta que se escribió en el chat de YouTube. Hay muchas felicitaciones para los expositores por sus presentaciones y sobre todo haciendo un énfasis en la calidad de las políticas de salud que estamos haciendo en Chile, cómo se ha avanzado en eso. Para la doctora Toro, se hace un comentario que habla sobre cuál es el porcentaje adecuado de gasto en salud mental que como país nosotros debiésemos tener, y se hace alusión a una visita de la profesora Helen Gillespie de UCL, que en el año pasado menciona que debiese ser un 10% del total del gasto en salud destinado a salud mental. ¿Cuál es su opinión sobre esto y dónde estamos y cómo podemos seguir avanzando? Bueno, hoy día la recomendación internacional es del 6% del gasto del presupuesto de operación del sistema de salud. Porque también ahí hay una discusión sobre cuál es el denominador, ¿ya? Pero del presupuesto de operación, el 6%. Chile está bordeando el 2%, es decir, tendríamos que triplicar el presupuesto. Claro, hay países que tienen del orden, ¿no?, del 8, 9, 11% de su presupuesto. Estamos hablando de países que siempre miramos como referencia, como Canadá, Australia, que tienen esos niveles de presupuesto, pero hoy día la recomendación en la región de las Américas, en el mundo, pero en la región de las Américas es el 6% de ese gasto. Muchas gracias. Ha sido un día muy interesante. Queremos agradecer a todos los expositores que participaron hoy y extender ese mismo agradecimiento a los asistentes del seminario y a todos quienes se conectaron a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que Pensando la Reforma a 20 años del auge, salud más allá de la contingencia, es una invitación a que pensemos, reflexionemos y podamos debatir sobre lo que hemos aprendido en estos 20 años, pero con una visión de futuro que nos permita analizar cómo está nuestra salud actual y diagnosticar el tipo de sistema de salud que queremos para Chile. Nos vemos mañana a las 9 en punto para conversar sobre redes asistenciales, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.